Buenas tardes. Bueno, encantada de saludarles a todos. Tengo que decir que acabo de ver la exposición porque no pude venir el día de la inauguración y me ha encantado. Un montaje muy diferente al que presentó en el Museo Sorolla de Madrid, pero realmente es una verdadera delicia verlo. El espacio es precioso y bueno, uno puede seguir muy bien la exposición. Yo he preparado un formato un poco diferente, la verdad que es la primera vez que lo voy a hacer así. Les voy a hablar y luego vamos a pasar imágenes. Les voy a contar un poquito, les voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el pequeño formato. Y luego un poco cómo está la misma exposición dividida en tres grandes etapas de la vida de Sorolla. Les haré la introducción de esa etapa y presentaré a continuación todas las obras, porque si no me voy por las ramas y alargo muchísimo las charlas. Bueno, el título de la exposición, no el título de mi conferencia, se debe a una frase de Mauricio López Robert, que en 1906 en Biarritz escribió un artículo que comenzaba: Sorolla pasea cazando impresiones. En él explicaba esa búsqueda continua del artista para encontrar esas impresiones de todo tipo que necesitaba para pintar. A lo largo de su vida, Joaquín Sorolla, alma inquieta, llegó a pintar cerca de 2000 óleos en cartones o tablitas de muy pequeño formato. 2000 óleos de ese pequeño formato en una producción de unos 4200, o sea, unas cifras realmente increíbles. Este formato fue muy utilizado también por otros pintores contemporáneos suyos o algo anteriores, pues permitía recoger con rapidez ideas o impresiones de cosas vistas. Estas tablitas se transportaban junto con los pinceles y tubos de color en cajas fabricadas a propósito que facilitaban la pintura al aire libre. Sorolla los llamó apuntes, manchas o meras notas de color. Si en un principio se consideraron obras íntimas, productos inacabados del trabajo de un pintor, pronto se apreció en ellas su frescura y libertad creativa y empezaron a exponerse y a cotizarse como muestras de lo más personal y auténtico del artista. Estos trabajos se presentaron en sus exposiciones individuales fuera de España. Sorolla las utilizó en ocasiones para plasmar las ideas que le rondaban por la cabeza para sus composiciones de mayor formato, aunque lo frecuente fue pintarlas como mero ejercicio. Las conservaba en su estudio, como pueden ver, cubriendo con ella las paredes enteras, sin enmarcar. Pero pronto empezó a enmarcarlas y en todas sus exposiciones internacionales estos cuadritos tuvieron una presencia abundante y destacada. Pequeños en tamaño, pero grandes en audacia, contienen frecuentemente ráfagas del Sorolla más brillante. Esta exposición y la que se acaba de inaugurar en el Museo Sorolla en Madrid, Sorolla dibujante sin descanso, nos ayudan a hacernos una idea del gran trabajador que fue, de la cantidad ingente de trabajo que hay detrás de esas obras que estamos acostumbrados a ver, que aparentan una enorme facilidad. Si el número de apuntes rondan en los 2000, como les he dicho, el número de dibujos que se conoce asciende a más de 8000 y de ellos 5000 se conservan en el Museo Sorolla. Para Sorolla, pintar era una pasión, una obsesión difícil de contener. Incluso cuando no pintaba, lo hacía con los ojos. Esto lo sabemos a través de las cartas que escribía a Clotilde
Concretamente, en el año 18, desde Sevilla, le comentaba que no tenía ganas de pintar, por más que él siempre estaba pintando con los ojos. Y usando las palabras de Pérez de Ayala, que conoció muy bien al artista, para Sorolla pintar era una función vital, como respirar. Si no pintaba, se moría. Ahora, a continuación, vamos a ver en esos tres grandes grupos de años de trabajo de Sorolla. El primero son los años de formación y consolidación, de 1880 a 1903. Les he puesto, como verán, unas reproducciones fotográficas de Sorolla, un poco de ese comienzo y de ese final de esa etapa, para que lo vean también crecer físicamente. A continuación vendrán los años de madurez artística, de 1904 a 1911. Son los años que coinciden con las grandes exposiciones personales e internacionales. Y los años de plenitud, de 1912 al 1919, que más o menos corresponde con los años, no más o menos, corresponde con los años de la gestión y de la creación de su visión de España para la Hispanic Society of America. Esa visión de España que ustedes aquí en Bilbao hace unos años, bueno, ya bastantes, estamos hablando del año 8, justo antes de llegar a Madrid, dentro de esa gran retrospectiva que tuvo lugar en el Museo del Prado, siendo Miguel Zugaza el director. Un trabajo que realmente le agotó y ocupó gran parte de los últimos años de su vida. Vamos a decir que en la primera etapa, estos años de formación, son los decisivos para Sorolla en la búsqueda de un estilo personal. Después de sus años de formación en la Academia de Bellas Artes de Valencia, entre 1880 y 1884, consigue una beca y se establece en Roma, pensionado por la Diputación de Valencia. Esto entre 1885 y 1889. De allí, nada más llegar, viaja a París para visitar los museos y exposiciones, algo que a partir de ese momento lo seguirá haciendo con una frecuencia prácticamente anual. El panorama de París lo deslumbra, pero a pesar de ello, al final, elige continuar por la vía del naturalismo. En la decena de los 90 empieza a presentar su obra en los grandes certámenes de España y en el extranjero, recibiendo numerosas medallas, que culminan en 1900 con la concesión del Grand Prix en la Exposición Universal de París, lo que supone su consagración internacional. En 1901, en la Exposición Nacional de Madrid, consigue también la Medalla de Honor, que es el premio mayor que podía recibir un pintor en España. En ese momento decide abandonar la realización de estas grandes obras destinadas a obtener premios para dedicarse a pintar en adelante aquello que le gusta. En 1903, cuando termina el gran cuadro Sol de la tarde, que está en la Hispanic Society of America también, Sorolla considera que ha encontrado definitivamente su estilo, usando sus palabras, que ha alcanzado su madurez como pintor. Mientras tanto, Sorolla se ha casado, ha tenido 3 hijos y se ha establecido definitivamente en Madrid. Su vida personal y profesional discurre ahora segura y acompasada. Su familia constituye una base sólida y el remanso de paz que equilibra su inquietud y su ambición artística. Sus pequeños formatos alcanzan cada vez mayor independencia respecto a las obras de mayor envergadura. Sorolla los usa como instrumento paralelo, experimental y sobre todo como una manera de mirar
y de convertir en pintura la esencia de esa mirada. Este periodo es sin duda el más prolífico dentro de las obras de pequeño formato. Vamos a ver a continuación, siguiendo un poco los pasos de la exposición, aunque he adelantado aquí estas dos obras, porque estas dos obras son muy anteriores, son de los primeros apuntes que encontramos de Sorolla pintados en Valencia entre ese año 1878 que aparece en 1881. En principio, Sorolla pintó fundamentalmente paisaje y figura. Estas son las primeras obras que realiza cuando va a París, y es muy interesante ver cómo mira Sorolla. En París le deslumbra en ese primer viaje del año 85 la ciudad de la luz, esa ciudad iluminada, y empieza a pintar esas vistas muy en picado, unas tomas muy desde arriba y con esos puntos de fuga muy forzados. 4 años después vuelve a París en su camino de vuelta de Roma, y ahí ya lo que le está interesando es otro París, es el París del movimiento en las calles, de la gente, de los restaurantes, de los cafés. Y aquí estamos en ese intermedio entre el primer viaje a París y el segundo en Italia, cuando va becado. Él va becado por la Diputación de Valencia y tiene que cumplir 3 años, que se alargan a 4, de su pensión de Roma. En sus viajes en todos los pueblecitos, lo que más le interesa en ese momento es, por un lado, la arquitectura y, por otro lado, como hemos visto que pasaba en ese París a continuación, todo el movimiento de las calles, de las gentes, esos tumultos. Los dos, el de arriba y de la derecha, son de Florencia, el de la izquierda es Asís, es un lugar al que vuelve con frecuencia. Aquí tenemos algunas obras, en el momento que no ponga MS de Museo Sorolla, y que ponga colecciones particulares, no están en esta exposición, pero se los he traído un poco también para que vean otras obras que no están hoy aquí presentes. Como verán, el tema de esos puntos de fuga, de esas vistas desde arriba de las calles, de esa arquitectura que quiere reflejar, es continuo. También tenemos, y no es esta la única, aunque creo que es la única que presentamos hoy aquí, estos paisajes de lejanía de Roma. Y estos curiosos apuntes en los que Sorolla se autorretrata, uno de ellos está aquí en la exposición y el otro está en una colección particular. Está trabajando en el estudio de su amigo Pedro Gil Moreno de Mora, que se lo prestaba porque él no tenía dinero para tener un estudio en una zona buena de Roma. Y se dedica también a pintar en ese momento un montón de obras costumbristas, también orientalistas, de formatos más bien pequeños, no de apuntes de pequeño formato, sino cuadros de formatos más bien pequeños, en los que va aplicando muchas de las imágenes que vamos a ver en estos estudios preliminares o estudios que hace y que luego decide utilizar para obras de mayor formato. Aquí tenemos el vaso y aquí tenemos este cuadro precioso de Mesalina en brazos del gladiador, de la colección del BBVA. Y aquí aparece el mismo vaso, como pueden ver ustedes al fondo. Les pongo aquí un cuadro del entierro de Cristo que no tiene ninguna obra de pequeño formato, tiene estudios mayores, pero lo pongo un poco para explicarles lo que supuso para Sorolla este cuadro y la decepción enorme que se llevó con él.
Este cuadro, que es un cuadro, como pueden ver ahí, de 4,30 por 6,85 centímetros, o sea, un cuadro enorme. Lo pintó Sorolla con pretensiones de ganar en una exposición nacional de Madrid un primer premio. Él había obtenido con una obra que está en un museo pues, en Cataluña, con el 2 de mayo, había conseguido una segunda medalla. La verdad, una obra con una diferencia en calidad enorme respecto de esta. Y este cuadro le costó mucho tiempo, muchos disgustos. Es un cuadro en el que insistió mucho. Tenía entonces de profesora Paradilla en la Escuela de Bellas Artes de allí en Roma, y le iba diciendo que disminuyera el número de figuras, y ella lo presentó con mucho miedo en la exposición nacional y no le dieron ninguna medalla. Le dieron simplemente vamos a decir, una mención de honor. Entonces Sorolla para él supuso un palo muy grande porque él había trabajado en algo en lo que no creía. Él fue consciente de qué es lo que le pasó con este cuadro. Él no había conocido estos paisajes, ni había conocido ese momento de la muerte de Cristo. Estaba pintando de memoria un poco en base a lo que la historia contaba y no se sentía a gusto con ello. Entonces se retiró a partir de ese momento a Asís, y en ese momento es donde empezó a nacer un poco su pintura. Este cuadro no es su pintura todavía tampoco. Lo que pasa es que es su pago para esa pensión de Roma, en la que tenía que presentar un cuadro de un tema histórico. Este es el padre Jofre protegiendo a un loco, del que tienen este apuntito de pequeño formato, que no es igual ni muchísimo menos, pero en los que fíjese que ya está incluso aplicando ese rojo. El rojo es un color que Sorolla le ayuda muchísimo a conjuntar el cromatismo de la obra. Hablo de esta época de Asís, en la que además decide casarse, vuelve a Valencia, se casa con Clotilde y se la lleva con él a Italia, y viven pues una primavera y unos comienzos luego de invierno tremendamente románticos, dedicado él exclusivamente a pintar, y su mujer a cuidarle y a mimarle y a atenderle. Aquí tienen esa insistencia por el paisaje. Esto es una pequeña parte de lo que hay pintado por Sorolla, de estos maravillosos almendros en flor que pinta en Asís, y que luego de algún modo está aplicando en obras como esta, que las está pintando en ese mismo momento, que son realmente las que le ayudan a vivir. Este Beso de Fausto, que hoy está en la colección Massaveu, pero estas obras se vendían desde Roma a través de un pintor valenciano, y se vendían fundamentalmente en Hispanoamérica, concretamente en Buenos Aires. También está, por ejemplo, presente estos estudios de almendros en flor en esta otra obra. Tienen también un regusto muy fortiniano, ¿no? Y hay cosas que luego son recurrentes a lo largo de la vida suya de pintor, como es ese corro, o como son estas ropas tendidas, que veremos que es algo también que en lo que trabaja Sorolla a menudo en obras. Aquí tenemos otro tipo de obra también, este idilio griego, que lo pinta en Madrid, pero realmente esos estudios de los olivos o de los almendros en flor los había realizado en Italia. Todas estas obras son obras realmente que normalmente la gente conoce muy poco y son bellísimas. Son esos Sorollas primeros que son realmente interesantes.
Estos apuntes que también están y los tratamos aquí por ser el final de Italia, pero son posteriores y ya lo pueden ver ustedes perfectamente cómo ya su estudio ya no es el paisaje o es el detalle de la flor, ya aquí está realmente entusiasmado con el tema del movimiento de las aguas y de los reflejos. Pero seguimos en Italia y aunque esto es un viaje que hace en el año 97 para presentar una obra suya en una bienal de Venecia, está siempre presente, como pueden ver, los temas de su arquitectura. Y bueno, estos son los primeros apuntes que tenemos en pequeño formato de su playa de Valencia, estos pintados entre el 86 y el 89. Digo entre el 86 y el 89 porque aunque están pintados en Valencia, están pintados en Valencia y él está residiendo en Italia, son los viajes que él hace a Valencia para presentar obras en la Nacional de Madrid o para visitar a su novia. Y esto es ya en ese viaje de vuelta de Italia, que pasa por París. Va de nuevo, se pasa una semana con sus amigos los Gilbert de Mora, ve esa exposición internacional en la que presentaron los nórdicos, los naturalistas nórdicos tuvieron una presencia importantísima en ese momento. Y en su paso por San Sebastián pinta mucho estos personajes solitarios con unos cielos muy forzados. Son realmente, yo creo que al final un poco está también representando un poco cómo se siente. Él está todavía sin situarse, sin saber exactamente qué es lo que va a ser su vida y sobre todo por qué va a acabarse decidiendo como pintor. Estos son un poquito anteriores, entre el 87 y 89. El de la izquierda es su padre por adopción, su tío Piqueres, nunca le llamó padre, y sus dos cuñadas, Enriqueta y Pepita García del Castillo. Y este de la derecha, que tampoco está... Sí, creo que está aquí. Bueno, tampoco estoy tan segura. El de Clotilde asomada en la ventana, que da... o es como consecuencia, porque es un poquito posterior a esta acuarela de Clotilde en la ventana, que la pinta también estando en Italia, cuando ya recién casado se va a vivir con él a Asís. En esta vuelta a Valencia nos empezamos a encontrar los temas de las sombras, el peso que tienen las sombras en las composiciones de Sorolla. Y lo tienen en sus obras de gran formato y están primero presentándose con fuerza en estos apuntes de pequeño formato. Seguimos viendo ahí ese paisaje con esta figura solitaria, además ahí en una vía de tren. Es como esa búsqueda del final al que él quiere llegar. Entre ese año 89 y 90, él llega a Valencia el año 89 y ya decide en ese momento que su lugar para irse a vivir, como les he dicho, es Madrid. Más que nada porque Valencia está muy lejos de Europa, de París, de las exposiciones nacionales. Y con gran dolor de corazón, y aunque vuelve continuamente a su Valencia natal, se instala en Madrid. Y en esos viajes continuos que hace o en esos meses de reflexión antes de irse a vivir en Madrid, pinta toda esta serie de alquerías valencianas. De nuevo vemos el tema del patio con la ropa tendida, los lavaderos de Valencia. Los temas de las alquerías de nuevo con esas puertas, el tema de la puerta, la ventana abierta, tanto para iluminar interiores como para dar paso a esos interiores más oscuros, son muy frecuentes en este momento en Sorolla. Aquí tenemos
tres obras que no están tampoco en esta exposición, que son de nuevo obras tempranas tanto en la playa de Valencia como en el puerto. Son obras, como verán ustedes, siempre con esa especie como de tristeza quizá, ¿no? De vivir lejos de esto todos los días, con esos personajes que miran al mar, que supongo que es lo que hace Sorolla nada más llegar a su Valencia, quedarse extasiado mirando ese mar que no para. Y aquí tenemos también de las primeras obras de playa, las primeras, incluido estos curas en la playa que sin duda giran alrededor del cuadro de Triste Herencia. Todos estos temas, en principio todos los temas de playa de Valencia tienen relación con el mundo del trabajo, no con ese disfrute de los niños, de los jóvenes. Eso es algo que es un poquito posterior y que se inicia con sus hijos, como veremos. Aquí tenemos, por ejemplo, esta vela, es uno de los muchos estudios de vela que está también presente en esta exposición, que es uno de los estudios para esta vuelta de la pesca que pinta en el año 1894, que se encuentra en el Museo d'Orsay. Con esta obra, Sorolla consiguió en un salón de París una segunda medalla en oro, porque fue desierta la primera. Y aquí tenemos otros estudios también de estas puertas abiertas a las playas. El de la izquierda es maravilloso porque nos da ese desfogonazo que nos nubla la vista al abrir una puerta y reflejarse la luz en el suelo mojado. Aquí está pensando en ese gran cuadro que veremos a continuación de Cosiendo la vela, que lo pinta en uno de los patios del Cabañal, más o menos parecido a este de la derecha. Como podemos ver, este cuadro es un cuadro que tuvo una enorme acogida, que tuvo muchísimas medallas y que realmente era de una modernidad enorme. Incluso no se podía entender por mucha gente que el protagonismo de esta obra fuera esta gran vela. Este cuadro hoy en día está en el Museo de Sa Pesaro de Valencia y es una obra fundamental en cualquiera de las grandes retrospectivas de Sorolla. Este es un apunte que hace Sorolla de su mujer al nacer su tercera hija, Elena, en Valencia. Es un apunte que dio lugar al cuadro de madre, un cuadro que inicialmente Clotilde estaba mirando a su marido como diciendo: aquí acabo de traer al mundo esta niña tan preciosa, pero había algo que no funcionaba para Sorolla y 5 años después, en 1900, después de acudir a muchos salones y de dar muchas vueltas a este cuadro, que lo ven que está allí al fondo, que ni siquiera lo llegaba a colgar en altura en una pared, decide cambiar la posición de la cabeza de Clotilde mirando a su bebé y en el momento duro después del parto. En ese momento lo tituló Madre. Y Aureliano Berruete dijo, entre otros, que con que un pintor hubiera pintado solamente ese cuadro habría merecido ser conocido internacionalmente. Aquí tenemos la familia está presente siempre en la obra de Sorolla, pero de ese modo de vida diaria es muy curioso porque Clotilde suele estar siempre muy hacendosa o cosiendo o leyendo mientras les acompaña a los niños. Aquí tenemos a Joaquinito durmiendo. Hay estas obras maravillosas con esos rojos que les comento siempre que tienen un peso muy grande y un interés enorme. Esta es
son un reflejo en el espejo de Sorolla, que está pintando el apunte mientras su mujer le acompaña al lado, y en ese mismo espejo, en otro momento, se está reflejando Clotilde de espaldas mientras vigila los estudios de su hija María. Aquí tenemos esos primeros apuntes de niños en el mar, de disfrute de niños en el mar, que empiezan con sus hijos y que curiosamente incluso darán lugar a muchos años después, ni más ni menos que 10 años después, a aplicar figuras en esos momentos en que le están pidiendo de Artal que necesita obra, que quiere obra, que tenga niños, que tenga barcos. Y son obras que no son todo lo frescas que son los apuntes iniciales, ni que son las obras pintadas de verdad en su totalidad en la playa. Hay una gran diferencia con ellas, pero es interesante conocerlos. Este es un apunte dedicado a Pedro Gil y para que vean también el peso en la composición que tiene la sombra de la vela. Esto es algo muy corriente verlo en todos estos años de los 90 hasta el año incluso 1905. Esas sombras que poco a poco irán dejando de ser grises o sepias para irse convirtiendo como hacían los impresionistas en violetas. Sorolla decía en el año 1911 que quizá la aportación más importante a la pintura moderna habían sido la introducción del violeta en las sombras de los impresionistas que él aplica y ese uso de gama cromática en vez de gama tonal. Y vuelven a ver en fechas muy posteriores cómo sigue el tema de esas ropas tendidas blancas apareciendo en multitud de apuntes. Estos son sus primeros jardines también. Son los jardines de la Malvarrosa o los jardines de alrededor de las casitas de la huerta. Estas concretamente son de la Malvarrosa. Su faceta como jardinero aparecerá mucho después. Y estos son todos esos estudios primeros que estamos hablando de barcos de la playa de Valencia que giran al lado del mundo del trabajo. El de la derecha es uno de los muchos estudios que realiza que no tienen nada que ver, en realidad no son nunca iguales que las obras definitivas, pero que cuando está pensando en crear esta obra tan importante, comiendo en la barca que está en la Real Academia de San Fernando de Madrid. O este apunte que habíamos visto de este emparrado en la playa, que en realidad era una casita de comidas, que lo aplica para una obra que le encargan, que se llama Los novios. Es una obra que se vendió en Berlín y que continúa en los descendientes de la familia. Es muy corriente también en Sorolla en estos primeros momentos los temas del idilio. Yo creo que Sorolla rememora de algún modo frecuentemente su enamoramiento de Clotilde desde muy joven y esa importancia que tiene en su vida va saliendo a lo largo de los años en diversas obras. Estos son estudios de cubiertas más o menos historiados, dependiendo un poco de qué es lo que Sorolla pretende o en lo que está pensando a lo mejor pintar, que luego nunca pinta. Él decía muchas veces que lo más maravilloso de la vida era pintar con los ojos y pintar aquellas obras que yo nunca llegaría a de verdad plasmarla en un lienzo. Aquí tenemos apuntes para ese cuadro Tristerencia. ¿Se acuerdan que les había enseñado un apunte con un criterio muy distinto, pero de esos curas en la playa? Este es el cuadro Tristerencia. Curiosamente, estos apuntes que habíamos visto están dedicados, igual que un tercero, se los dedica a grandes pintores. El de la izquierda se lo dedica a la Parra,
El de la derecha se lo dedica a Chase y hay otro dedicado a Sargent. Esto quiere decir la importancia enorme que tuvo el Grand Prix de París que obtiene con este cuadro Triste herencia y realmente lo que a los pintores en ese momento les importó. Y a partir de este momento Sorolla se sienta en la playa y se pasa horas mirando ese mar para robarle los reflejos de la luz, las diferentes calidades de color dependiendo del día, de las estaciones. Estos están pintados en Galicia. A la derecha las figuras son su mujer y sus niños que le acompañan. Esos pinos de Galicia que nos recuerdan este cuadro, uno de los pocos cuadros que pintó en esta estancia tan corta en 1900. Él fue pensando en pasarse un verano, pero le llamaron de Valencia para hacerle un gran homenaje y lo que iba a ser un mes se convirtió en 5 días y dio lugar a una obra bastante pequeña, pero no dejó de ser por ello rica. Aquí tenemos esa misma farola aplicada a una obra de mayor formato. Y en 1900 él conoce Denia y conoce Javea y son el mar de Javea y también todos los temas del tratamiento de la pasa son dos temas que tendrán una presencia muy importante en su obra. Abajo tengo a la derecha este pequeño apunte, es un riau riau, es una obra bastante acabada, siendo como es de muy pequeño formato. Que era en la casita que él vivía, que le habían dejado, se lo regaló a los dueños, pero sobre todo que les enseño porque es precisamente en esas nallas donde se hacía el trabajo del tratamiento de las pasas. Son estas nallas que las estamos viendo aquí desde dentro. Estos apuntes que son realmente espectaculares, siempre con esas luces de fondo, consiguiendo unas profundidades realmente sorprendentes, de manera que parecen muy, muy, muy natural, pero que realmente tienen mucho trabajo, sobre todo mucho trabajo de conocer muy bien, de haber visto mucho, de haber dibujado mucho. Aquí tenemos las obras que dieron paso a este magnífico cuadro que está en el Museo de Bellas Artes de Asturias, transportando la uva, y no solo a este, a muchísimos más. Y estos son los primeros apuntes con su familia en 1900 en Javea. A la izquierda tenemos a Clotilde, a la derecha tenemos a su hermana Concha. Y por supuesto sus niños a todas horas, o en este mar de Valencia o en este mar de Javea. Todo está pintado en ese mismo año 1900. A continuación de Javea se trasladó a Valencia. Y aquí tenemos de nuevo, seguimos viendo estas obras del Cabañal, un cabañal de día y un efecto de la luna en esa playa del Cabañal, casi ya entrada la noche. Y de aquí pasamos a San Sebastián, en ese viaje de vuelta de París, después de haber ganado ese Grand Prix. Pasa por San Sebastián, donde además tenía grandes amigos pintores en San Sebastián y en Irún, y pinta numerosos apuntes de playa. Es más, normalmente en San Sebastián, en la playa, nunca pinta gran formato, pinta solamente obras de pequeño formato. Cuando pinta obras de formatos, ni siquiera grandes formatos, sino de formatos medios, los pinta en el rompeolas. Aquí tenemos estos preciosos apuntes, todos ellos, de este mismo momento de San Sebastián. Para él,
fue su liberación el obtener ese Grand Prix en París, y es ahí cuando decide, a partir de este momento, empezar a dedicarse a lo que él realmente le emociona, a lo que le llega al alma. Aquí tenemos de nuevo estas vistas de San Sebastián con todo ese grupo de personajes que lo habitan, tan elegantes, tan distintos a la gente de su Valencia. Estos cafés, estos jardines de Alderdiéder o esa playa de la Ondarreta. Y también San Sebastián pinta, y lo hace fundamentalmente por encargos que le hacen para ilustraciones, pinta en el barrio del Jarana, en el barrio pesquero, en el barrio del puerto. Pinta estos apuntes de mujeres cosiendo redes, o más adelante los seguirá pintando de una manera muy distinta. Este es un apunte precioso también con su mujer y sus niños, que realmente están detrás de este cuadro maravilloso Después del baño, que es de una colección bilbaína, además. Pero que es muy interesante cómo introduce a la familia también, como estaba mi familia también ahí. O este estudio, uno de los infinitos estudios de Barca, que tiene tanto que ver con este cuadro que pinta también en las mismas fechas. Como pueden ver, es mucho más suelto en el apunte, es mucho más avanzado en ese momento de lo que es en los cuadros. De todas formas, hay que pensar que estos cuadros, aunque no los pinta ya pensando en ganar ningún premio, porque los ha ganado todos, y de hecho sigue presentando obras en salones y exposiciones, pero fuera de concurso. Este cuadro, por supuesto, ha estado presente, por ejemplo, en la exposición de Berlín, en una internacional de Berlín, y fue adquirida. Lo que pasa que, bueno, pues que es una obra que hace muchísimos años salió a subasta y lo adquirió la Diputación de Valencia. Aquí seguimos teniendo en esos años 2-4, son ya años en los que empieza él a pensar en hacer una gran retrospectiva fuera, y en la que cree que ese pequeño formato que está viendo, que en París se está valorando mucho, puede ser también obra enmarcable y presentable en esas exposiciones individuales. Aquí tenemos, por ejemplo, estos estudios de Bueyes del año 3 que nos hacen pensar automáticamente en este cuadro Sol de la tarde, el cuadro que les comentaba que para Sorolla es el que marca el final de esa etapa de formación. Con este cuadro es cuando dice que ha alcanzado su madurez, y es así como nosotros seguimos presentándolo a partir de este momento. Estos años de madurez artística están marcados por sus grandes exposiciones individuales internacionales. A partir de 1903, siguiendo el consejo de pintores y de su gran amigo Pedro Gil Moreno de Mora, Sorolla empieza a pensar en una gran retrospectiva a nivel internacional. Tras el enorme éxito que tuvo en el Salón de París de 1905 con sus cuadros Sol de la tarde que acaban de ver y Verano, que no se lo he presentado porque no había ningún apunte para él, en 1906 presentará su primera exposición monográfica en París en la Galería Georges Petit. Era una galería supermoderna, muy prestigiada, y en ella exponían todos los grandes pintores. A París llegó más de 400 obras. Nunca un pintor hasta entonces había llenado todas sus salas. En esas fechas, Sorolla ya ha dado un giro definitivo hacia los temas que le seducen y que le suponen importantes desafíos visuales.
las variaciones de la luz a lo largo del día, de las estaciones y de las regiones, el color de las sombras, los reflejos y transparencias del agua, los contraluces, las audacias cromáticas, y para todo ello ha encontrado en los amplios espacios del mar y de la playa el escenario más rico. El descubrimiento de Javea en 1896, su estancia de 1900 y sobre todo la de 1905, le ha descubierto un mar nuevo, con la transparencia profunda de su costa rocosa, donde puede llevar a cabo las más audaces combinaciones cromáticas, algo que también aplica en sus apuntes de pasajes de 1903 y 1904. La exposición de París reunirá gran parte de esa producción última, en la que habrá una importante presencia de pequeños formatos. Lo vemos en las fotografías que aparecen en la exposición. Yo creo que también tengo alguna puesta aquí. El éxito de la exposición y el entusiasmo de los artistas que lo visitaron reafirma definitivamente la confianza de Sorolla en el camino escogido. Después de la exposición, Sorolla pasa unas semanas en Biarritz, donde las escenas del ocio en sus elegantes playas le proporcionan nuevos estímulos. Su paleta se aclara y se refresca, y sus encuadres adquieren un máximo de instantaneidad fotográfica. Entre 1907 y 1911, Sorolla seguirá realizando numerosas exposiciones individuales, 3 en Alemania, en Berlín, Düsseldorf y Colonia en 1907, en las Schult Galleries, una en Londres, en la Grafton Galleries en 1908 y en 1909 la exposición de Nueva York en la Hispanic Society, que itinerará al Fine Arts Academy de Buffalo y a la Copley Society de Boston. Y 2 años después, en 1911, volvería a presentar su obra en los Estados Unidos, en el Art Institute de Chicago y en el City Art Museum de San Luis. La presencia de pequeño formato fue muy abundante y muy destacada en todas ellas. Ese mismo año, 1911, expuso también un número muy importante de obras en la Exposición Internacional de Roma, en una sala dedicada a su pintura, pero en la que no presentó pequeño formato. En estos años decreció el número de obras de pequeño formato, probablemente porque se vio obligado a trabajar intensamente en formatos normales para abastecer estas muestras. Son muestras en las que podía llevar, a Londres llegó 500 obras, a París, como les dije, más de 400, a Nueva York, a Chicago, San Luis, llevaba 350 obras, o sea, un número absolutamente increíble. Y siempre iba renovando, no es que presentara las mismas obras. Y también, en buena parte porque la habilidad que había adquirido le permitía pintar estudios de formatos medianos casi con la misma rapidez que pintaba los pequeños apuntes. El estallido de la Guerra Mundial puso fin al movimiento de estas exposiciones. Vamos a ver estos años del 4 al 11. Aquí vemos ya cómo ha cambiado el cromatismo en las sombras, ya a partir de que Sorolla utiliza la gama cromática en vez de la gama tonal, no hay una vuelta atrás. Aquí estamos todavía en los indicios, pero a partir de ese año 4 o 5 ya será, nunca habrá ya una vuelta atrás. Aquí tenemos, les presento también obras que no son ni mucho menos lo mismo, pero porque no está pensando en pintar, hacer una obra con ese pequeño formato, sino que está trabajando, está viendo, se está acostumbrando a ver la luz, en qué luz le puede interesar realizar la obra. Es ese modo de
de no parar de trabajar porque es que le apasionaba su trabajo, su pintura. Este es un cuadro magnífico de la colección Masaveu. Estos cuadros de playa pintados todos en ese verano del año 4 y que tienen carices también tan distintos dependiendo de lo que quiere. El debajo de la izquierda no está presente en esta exposición, pero se lo he puesto porque es curiosísimo cómo se arremolina alrededor de esa vela que se arremolina con el viento, cómo se arremolina la gente para ir a sujetar la barca, ¿no? Y cómo Sorolla busca ese movimiento. Y aquí tenemos una serie preciosa de apuntes del puerto de Valencia en las distintas horas de luz. Arriba con esa luz plateada de la mañana. Abajo tenemos este cuadro de la playa de Valencia con esa luz de invierno que es realmente increíble. Este cuadro no está aquí, pero es maravilloso, es también de ese año 4, del puerto de Valencia, con esos reflejos rojos del casco del barco en el agua. Y aquí tenemos ese puerto de Valencia de la tarde cargado en amarillos, el mediodía, o sea, realmente el día un poco tempestuoso de abajo a la derecha. Y al mismo tiempo sus playas con sus niños, Elenita en estas dos que aparece ahí. El de abajo está en una colección particular, pero lo he puesto porque es realmente gracioso. Y ese nocturno del Cabañal maravilloso de Clotilde, de nuevo con el negro, con el rojo, para dar valor de verdad a las horas esas de la noche. Y estos pasajes de San Sebastián en ese año 3-4, antes del año 5 en Javea, que son en los años en los que ya él está empezando a ver el mar desde arriba. En Valencia, en la playa, no veía el mar desde arriba. Eso lo ve en Javea por primera vez y empieza a aplicarlo a estos apuntes también del norte, de pasajes de San Pedro, del puerto de San Sebastián, que son realmente todos ellos deliciosos. Ahí tienen ya con todos los juegos de los reflejos, esas vistas tan fotográficas, esa no necesidad de poner un horizonte y sin embargo las obras no se nos caen, tienen la profundidad perfecta. Y estos son esos otros cuadros que también está haciendo en el barrio del Jarana, de esos pescadores, son ya muchísimo más rudos de las pescadoras cosiendo, y que darán lugar a sus ideas iniciales de lo que al final trató en su última obra, La pesca del atún. Ahí les ven, están descuartizando, es un tema que trabajará más adelante, lo veremos, en su viaje del año 12 en San Sebastián. Aquí les enseño esta fotografía de Sorolla pintando en Astorga. Y hay este grupo de apuntes de muy pequeño tamaño que son realmente muy interesantes porque podemos ver lo que le interesa. Le está interesando ver esa multitud de personajes con esa mezcla de colores y no quiere diferenciar a unos de los otros. Está dando esa idea de apiñamiento y lo hace en apuntes de muy pequeño formato, que es donde mejor le funciona ese tipo de obras. Esto también es del Puerto Avilés. Esto está hecho también en otro sitio, en vez de ser en el Mercado de León, está hecho inmediatamente después. El paso por León era un paso obligado en sus viajes a Asturias.
Y estas son las carboneras, esto es en la Ría de Asturias, pero son formatos exactamente igual de pequeños y con ese concepto de ver mucha figura, mucho movimiento y es la gracia, es ese estar investigando continuamente dependiendo de los formatos. Aquí tenemos más. El de abajo, en cambio, tiene un formato mayor y no funciona tan bien como funcionaban los otros. Aquí tenemos también estos paisajes asturianos realmente maravillosos, o estos en el río con ese color tan distinto a los de los ríos de otros lados. Estos preciosos secaderos de redes de una calidad enorme y estos días luminosos de Asturias con ese campo tan sin igual. Esas figuritas de la derecha, esto está en una colección particular y no ha estado aquí, pero esas son sus niños, es esa presencia de su familia siempre que puede, porque le acompañan. Y jardines de nuevo. Los jardines que había iniciado en la Malvarrosa empiezan a aparecer en este momento en Asturias y realmente son magníficos cualquiera de ellos. El de la derecha de abajo yo pienso que es un jardín de javea, que es un jardín pintado a continuación, pero no es de Asturias. Y el de arriba es muy interesante porque nos recuerda mucho, no sé si lo he puesto a continuación, así, a lo que utiliza en un cuadro maravilloso como es Mediodía en la playa de Valencia unos meses después. Este está pintado en Asturias y ese utilizar la sombrilla que a él le da sombra para enmarcar y llamar la atención en lo que quiere llamar la atención, lo utiliza de esta manera tan absolutamente genial en ese Mediodía de la playa de Valencia. Aquí tenemos estas figuras de su hija Elena también en la playa y en ese después del baño de Clotilde, también el de la izquierda, es de una colección particular, pero se lo he traído para que vean los distintos colores y si se fijan, por ejemplo, en Elena o en sus niñas, que fácilmente tienen esos lacitos rojos que le pedía a Clotilde que se los pusiera para que llamaran dieran el punto que armoniza el resto de los colores. Aquí tenemos el cuadro que sirve para una obra que pinta ese mismo año, que estuvo también en Buenos Aires, que hoy en día está en una colección mexicana. Y estos mares ya muchísimo más brillantes, mucho más luminosos. Aquí ya es el dominio del uso del color, de manera que es él el que da el volumen y la sombra sin necesidad de hacer otra cosa que contrastar. Estos son los aprendizajes que él absorbe, por ejemplo, de los impresionistas, pero los aplica de modo absolutamente personal. Aquí tenemos también estas obras, dos de ellas están en colecciones particulares. El de arriba me parece sensacional, con ese niño iluminado en esa primera horas de la tarde, en esos dorados, que el niño aparece naranja. Ese mar de javea de abajo también increíble, y estos niños a la orilla del mar y esas transparencias del mar en javea, esa esmeralda colosal que le describía Sorolla a su mujer en una carta nada más llegar a Javea la primera vez que fue solo. Y esos niños de arriba los nadadores nos están recordando a estos nadadores en grandes formatos, que por otro lado tienen una pincelada que recuerdan mucho por ejemplo, lo que está haciendo en ese momento, en ese justo momento Monet, en ese año 5, en su
estanque en Giverny, con los nenúfares. Utiliza esta pincelada muy amplia, uno está en Javea, el otro está en Giverny, y sin embargo están pintando con ese mismo tipo de pincelada. Estos niños nadando y estos niños de nuevo en el mar, que son obras que no tienen nada que ver porque son anteriores, pero que es todos esos estudios que hace para poder llegar a plasmar, por ejemplo, con esta seguridad pasmosa, estos chicos en la playa en ese año 9. Aquí seguimos con estas obras de Javea del año 5, en los que siguen siendo protagonistas sus niños, Joaquín a la derecha, Elena con el doctor María con el doctor Simarro a la izquierda, estos buscadores de mariscos, y este de la derecha que me parece realmente genial porque parece mentira que se pueda pintar un más en el sentido contrario de lo que son las olas, y sin embargo cómo está funcionando de bien para dar esa sensación un poco de bruma que acompañaba al mar en ese momento. Aquí cada vez vemos que se va volviendo Sorolla cada vez más elemental, cada vez con menos nos dice más. Estos estudios del Cap Martí de Javea, con esos estudios que están apenas pintados. Y estas son esa fotografía, que la tienen también aquí en las salas, de esa exposición en París, en la que ya ven que el pequeño formato en esa pared de frente está presente ya enmarcado. Algo que... Y aquí les enseño también ese Sorolla captando impresiones del que habla Mauricio López Rover, ¿no? En ese año 1906, cómo está pintando, dibujando de pie, sentado, de cualquier forma. Estas vistas de la playa de Biarritz, absolutamente fotográficas, soñadas, con estos estudios de sombras tan profundos. Aquí tenemos a Sorolla pintando sentada, pintando a su mujer bajo el toldo, una obra maravillosa en todo, en la profundidad que consigue con ese fondo reverberando luz y la transparencia de las carpas. Son obras todas ellas. Aquí estas tres son de colecciones particulares y por lo tanto no han venido, y son distintos modos de retratar y de ver. Aquí tenemos también estas, María a la izquierda, Elena a la derecha. Incluso aquí tenemos precisamente a Sorolla pintando en su cajita ese apunte de María. Y estos son esos apuntes que comento de esa costa que puede pintar desde arriba estas vistas de la playa, que son tomas absolutamente fotográficas, instantáneas, rápidas, son con la ola que se mueve, con los personajes huyendo, moviéndose. Y de aquí pasamos a Sorolla en la granja. El de la derecha, aunque durante tiempo se ha dicho que era Javea, pero Sorolla lo titula el Elena y Williams solamente estuvo en la granja. El verano del año 1907, él era un crítico inglés que es el que escribió el artículo para el catálogo de la exposición del 8 en Londres, de la exposición de Londres, que fue además luego el mismo artículo que figuró en el catálogo de la exposición de Nueva York. Y aquí tenemos
en esa exposición de Nueva York del año 1909, con esa inmensidad de apuntes de pequeño formato, todos ellos enmarcados, puestos un poquito inclinado para que la gente los pueda ver bien. Esta es una llegada a Nueva York, no está tampoco en la exposición, es una colección particular, es esa primera visión que tiene él de la ciudad de los rascacielos. Y estos son de la playa de Zarauz, el verano del 10. Después de pasar un verano en el 9 en Valencia realmente excepcional, en el que pintó un número de obras increíbles porque ya le habían encargado nuevas exposiciones para los Estados Unidos y de las 350 obras que había llevado a Nueva York había vendido 200 y, como él decía a su mujer, no había vendido más porque quería quedarse con obra. Entonces el verano del 9 prácticamente no pinta pequeño formato en Valencia, está pintando solamente obras de medianos y de sobre todo muy grandes formatos, y sin embargo el año 10 decide irse a Zarauz con un clima más, vamos a decir, más grato para su mujer, sobre todo, para pintar en la playa. Tuvo muy mal verano y aprovechó desgraciadamente poco la playa, pero pintó una serie de cuadros muy bonitos y sobre todo luego pintó una serie de cuadros de interiores de bebedores en tascas, que algunos de ellos los habrán visto porque han estado en repetidas ocasiones aquí expuestos. Estas son de nuevo figuras, todas la familia, siempre hacendosas. Ese mar de San Sebastián visto desde arriba, allí en la playa de la Ondarreta a la vuelta. Esta siesta del niño del año 10. Y aquí llegamos a los años de plenitud, la última etapa de Sorolla. En el otoño de 1911, en París, Sorolla firma un contrato con Archer Huntington, gran hispanista y presidente de la Hispanic Society of America en Nueva York, por el que se comprometía a realizar la decoración de la biblioteca de la Hispanic a base de grandes paneles en los que recogería lo que Sorolla tituló su visión de España, que en contra de la idea inicial los llevó a cabo in situ en cada región. En 1913, que es el año en el que realmente Sorolla empieza a pintar ese gran panel de Castilla, comenta: «Ahora es cuando mi mano obedece por completo a mi retina y a mi sentimiento. 20 años después, realmente a la edad que uno debe llamarse pintor, después de 40 años de trabajo». Desde 1912, el gran encargo de los murales para la biblioteca de la Hispanic consume su tiempo. Sorolla ha llegado a una destreza y a una rapidez de ejecución que le permiten aplicar la ligereza del pequeño formato a lienzos medianos, incluso grandes. Cuando no está pintando para el encargo, pinta para sí, sin la presión de las exposiciones. Cultiva ahora los íntimos y silenciosos cuadros de jardín y pinta algunas de sus más hermosas y logradas escenas de playa los 2 veranos que descansa en su tierra, el de 1915 y 1916. Los avisos del derrame cerebral que le obligará a dejar de pintar en 1920 se producen precisamente a partir de estas fechas, 1915. En este periodo, Sorolla recurre cada vez menos al pequeño formato, por razones similares a las apuntadas en el anterior periodo. La ocupación del tiempo que le consume su visión de España, y en este caso, porque en el otro les había comentado que era llenar de obra esas grandes exposiciones, y
la destreza que le permite pintar en poco tiempo obras de mayor envergadura. Los últimos pequeños formatos fundamentalmente están pintados en las playas y rompeolas de San Sebastián y muestran una ejecución abreviada, muy sintética, un Sorolla muy esencial. En ellos vemos a un artista que nunca dejó de experimentar. Vamos a ver con estas imágenes del año 12, utilizando esos pinceles para uno de los cuadros que en realidad no está dentro de... Eran las sansotanas que bajaban a Madrid, pero ya está pensando en que tiene que reflejar estos tipos que luego se va, por supuesto, Anso a pintarlos. Pero para que se den cuenta el ejercicio que tenía que hacer, que tenía que ser pintar una de estas obras, pues imagínense no obras de este formato, sino de un formato muchísimo mayor, pintados al aire libre y llevándolos a cada región. Fueron realmente unos años agotadores. A pesar de todo, en este año 1919 le vemos a Sorolla muy sonriente. Aquí tienen las imágenes de esa visión de España, de dos de las tomas de la visión de España. Y empezamos con estas obras de San Sebastián, estos apuntes maravillosos de la isla de Santa Clara, vista desde el alto de la playa de Ondarreta. Y estos paisajes de San Sebastián maravillosos que pinta fundamentalmente en casa de su amigo Madina Beitia, en Aizetsua. Estos son también apuntes. El de arriba es muy curioso, no está tampoco aquí porque es una colección, ninguno de los dos está aquí, son colecciones particulares, pero lo pongo porque tiene un menú. Es un menú en el que Sorolla cuenta todo lo que han comido ese día. Es una cosa que suele hacer cuando tiene una comida así con amistades y entonces les regalo luego un apunte y se lo dedica. Normalmente es muy habitual que en el reverso firmen todos los que han asistido. Aquí no, aquí Sorolla pone el menú que ha tenido y además dice que es el cocinero, como si lo hubiera sido, que no lo fue, evidentemente. Aquí tenemos estas imágenes de esa playa de San Sebastián, tampoco están aquí porque están en colecciones particulares. Son unas imágenes de playas de San Sebastián, hoy en día totalmente desconocidas, pero eran las crucetas que ponían a la orilla del mar para que la gente dejase sus toallas o sus batas, porque estaba prohibido andar en bañador por la playa. En las únicas playas que se cumplía esto eran las playas del norte. Y estos son esos apuntes que les comentaba de nuevo, que los trabaja en el año 4, empieza a trabajar y lo hace en el año 12 con todo el tema de los atunes, preparándoles y arrastrándoles. Sin embargo, esto que es en pequeño formato es maravilloso, pero que en gran formato realmente, como decía Sorolla, habría sido como terrible. Es algo que les sirve para darle una idea de composición, pero quiere huir precisamente de todo lo que sea sangre en ese último panel que pinta en Ayamonte de la pesca del atún, y que pide expresamente que estén los atunes limpitos, lavados cuando él vaya a pintar. Si ven, al final el cuadro del año 12 de aquí abajo ya está buscando esas diagonales que son las mismas que utiliza a continuación en el tema en su cuadro dedicado a Ayamonte. Esta es una obra realmente maravillosa, en la que de nuevo tenemos ese toldo que nos enmarca y nos da aún más luz a ese reflejo en el río Guadiana en este caso. Aquí tenemos de nuevo a Sorolla pintando
en San Sebastián, de pie, trajeado, con zapatos, con los pies casi en el agua. Este de la izquierda son las carreras hípicas que había en Ondarreta, las carreras de caballos. Los ven ahí al fondo corriendo un poquito. Esos jardines. Y cada vez Sorolla se va volviendo más sencillo, más esencial. Estos apuntes tampoco están aquí y es una pena, pero no sé por qué en el Museo Sorolla de estos tenemos muy poquitos. Entonces los he traído para que los vean. Tenemos muchos de estos, hay mucho tema de las amas de San Sebastián en los jardines de Alderdieder. De nuevo tenemos estos cuadros de pasajes de San Juan, que se puede ver la diferencia por el uso de gama cromática, que son mucho más luminosos que los que habíamos visto del año 3, año 4. Aquí ya no utiliza el color con una valentía realmente indescriptible. Estos son los años de la decoración de la Hispanic y concretamente tenemos aquí a Soraya pintando precisamente estas mieses de jaca. También pinta en La Maestranza. Este cuadro tampoco está en el museo, no tenemos ninguno de pequeño formato de La Maestranza en Sevilla. Por eso le he traído este precioso de los lirios de su casa. Es un apunte realmente maravilloso. Ese adentrarse dentro de lo que quiere resaltar con esa valentía. Son realmente tomas fotográficas absolutas. El de arriba es un estudio de músicos cuando está pintando su panel de Galicia y desde allí, desde el lugar donde está, pinta este cuadro de las velas ahí en la ría de Villagarcía. Este es el castillo de la Char, también súper colorista y con el pendón violeta cuando acudía el rey. Es de una cacería a la que acude Sorolla para hacer un retrato cinegético que nunca lo llegó a hacer de Alfonso XIII. Estos preciosos que tampoco están estos dos aquí, pero los he puesto porque son realmente también maravillosos. Este lo mismo. Todos estos de San Sebastián, realmente estos años de San Sebastián, 17-18, son en pequeño formato realmente increíbles. Los temas de las amas. De nuevo tenemos las figuras en la playa, ese modo de contrastar las tres figuras en blanco, en rojo, en negro, o esa de la izquierda con ese fondo tan plateado y con las figuras en negro de primer término. Todas estas vistas tomadas muy desde arriba. Estos también, el de la izquierda tampoco está, pero lo he puesto igual que está este cuadro en la terraza, este apunte en la terraza, que es que con menos no se puede decir más. Realmente uno está viendo la charla que tienen estas dos mujeres, lo a gusto que está. Es realmente increíble con lo poco o lo mucho que dice. El casino. Y de nuevo, ¿se acuerdan de esos pequeños formatos que habíamos visto en el Mercado León y luego en Asturias, en los cuadros de las carboneras? De nuevo lo hace con las traineras en San Sebastián, de nuevo vuelve a hacer ese tipo de apunte de mucha figura, muy suelto, casi sin decir absolutamente, sin acercarse a nada, pero es muy interesante ver este barco de la derecha
que es, vamos, cubista, vamos, prácticamente. Aquí está experimentando un tipo de cartón diferente, un cartón sin imprimación que chupa el aceite del óleo y que da esas sensaciones de gouache, y que al mismo tiempo ese óleo oscurece las partes sin pintura, las partes de la reserva del cartón, lo suben un poco, y entonces es el que nos ayuda también a dar separación y profundidad a las obras. Estos dos de nuevo. Y bueno, realmente la exposición aquí en el Museo de Bellas Artes terminaría ahí, pero quiero también enseñarles estos apuntes que está haciendo al mismo tiempo, que son escasísimos. En este caso es este horno del Palmeral de Elche, que se va a Elche a pintarlo, porque él realmente ese cuadro lo pinta en Alicante, porque en el Elche había una epidemia de gripe, y es el que aplica a este gran panel dedicado a Elche en ese año 18. Aquí tenemos este retrato, siempre con esa dedicatoria a Clota, su Joaquín. Y estos últimos de Ayamonte, que no tienen nada que ver el apunte que hace en Ayamonte con el gran panel que está pintando, son estas visiones del río, con esa costa al fondo de Portugal que simplemente se ve un poquito, que están todos ellos en colecciones particulares, pero que me han parecido muy interesantes el traerlos. Y luego en el año 19, una vez terminado el panel de Ayamonte, se desplaza con su mujer y con su hija Elena a las Islas Baleares para pintar un encargo que le había hecho Ryan, su otro gran mecenas americano, en el año 1913, y pinta, era un cuadro, Los contrabandistas, y pinta estas vistas, esta vista en picado, que luego la utiliza para su cuadro de Los contrabandistas, o esta otra vista de Ibiza. Aquí tienen el cuadro de Los contrabandistas. No es exactamente la misma vista, como verán, gira un poco. Esto le sirve también para ver cuál es la visión que le viene mejor a la obra. Y ahí le tienen a Sorolla pintando. Quería que vieran que a pesar de los años, que a pesar de que empieza a estar delicado, cuando pinta estos grandes cuadros los está pintando ahí directamente. Y bueno, con esto terminamos esta exposición maravillosa que tienen de apuntes, que espero venir a verla antes de que se vaya de aquí de Bilbao, para también aprovechar a ver el resto del museo con su nuevo montaje, que tengo muchas ganas. Y bueno, pues mil gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo no sé si me he alargado, sí, un poco más de lo que debía, como siempre. Lo siento.